Hola, ¿cómo estás? Deseo que hoy elijas estar muy bien. ¿Cómo están? Un nuevo lunes de aprendizajes. Y acá estamos para compartir más aprendizajes, por supuesto. Este es mi propósito en informar, compartir las vivencias, la manera en que he ido desarrollándome, aprendiendo. eh, y bueno, esto de compartir un poco todo lo que siempre hago, tanto en las consultas como en las formaciones. Bueno, y hoy un tema, me pasa siempre lo mismo. ¿Por qué será? Bueno, esto tiene mucho que ver con eh, las memorias celulares que habitan en nosotros. Eh, Esto es digamos, no es que yo me inventé, porque me sucede lo mismo, sino que tiene que ver con estudios hechos y descubrimientos que nos ayudan, por ejemplo, a descubrir la causa de nuestros síntomas, la causa de para qué vivo algo. Entonces es una gran herramienta que pertenece a la genealogía. En realidad nosotros lo ubicamos cuando damos la formación dentro de lo que es el proyecto sentido, ¿sí? Y se llaman ciclos biológicos celulares memorizados. Estos ciclos biológicos celulares memorizados, dentro de la biodecodificación, habla primero de que todo se repite, todo es cíclico, esto lo hemos hablado en otros vivos, como la naturaleza, día, noche, sol, luna, todo tiene sus ciclos, ¿sí? Todo tiene su ciclo y nosotros, siendo seres terrenales, también tenemos nuestros ciclos. Y tiene que ver con nacer, adolescencia, reproducción, madurez, ciclos menstruales, etc. Como verán, somos seres cíclicos también. Entonces los ciclos celulares memorizados tienen que ver con la memoria que guarda la célula en nuestro cuerpo de sucesos que nos pasaron o que vivimos y que para nosotros fueron traumáticos y generaron una estructura en nuestra memoria celular para que en caso de eventos parecidos nosotros tengamos cómo resolver el conflicto. Así que es una buena manera de poder encontrar esos que llamamos momentos semillas dentro de la vida, ¿no? Encontrar qué causa que yo viva, por ejemplo, estas repeticiones. Bueno, no sé si alguno me quiere decir qué es lo que se repite, se les va repitiendo y quieren que hablemos de eso, si no, yo les sigo explicando de qué se trata, ¿no? Ray Thomas, acá les voy a leer una cita, dice: existen ciclos en todo, en el clima, en la economía, en el sol, en las guerras, en formaciones geológicas, en las vibraciones atómicas, en el temperamento humano, en el movimiento de los planetas, en las poblaciones animales, en las apariciones de enfermedades, en los precios de materias primas y acciones y en la estructura a gran escala del universo. Es decir, en todo, lo que les estaba diciendo recién, ¿no? Entonces, Grip Braden se anima a expandirlo más y también él nos habla, si lo buscan, de los ciclos de la Tierra, ¿no? Cada 5.000 años la Tierra vuelve a vivir todo lo mismo y eso se ha estudiado a través de las carpas tectónicas. Y la humanidad y los ciclos de la humanidad también. En muchos de esos ciclos el humano dejó de existir, luego se lo vuelve a poner en la Tierra, vuelve otra experiencia y así. Es decir, todo es cíclico. Y por supuesto nuestro cuerpo también guarda esas memorias. ¿Quién estudia sobre estas memorias dentro de la bio? ¿En qué se basa? En Marc Frechet, que es el que descubre el proyecto sentido. Y el proyecto sentido tiene que ver con lo que mamá vivió antes, en el momento de la 9 meses antes de la concepción, que no es lo mismo que la fecundación, pero está incluido concepción, fecundación hasta los 3 años de edad y todo lo que mamá vive en su campo emocional, el niño lo estructura. Nosotros luego lo vivimos como una sensación. Y creo que de esto también hemos hablado en algún momento. Hola Nancy, ¿cómo estás? Gracias por siempre estar, corazón. Bueno, Marc Flechet, como les decía, se inspiró en Annie Susenberger, que es la que escribió
hay mis ancestros, donde nace la genealogía, ¿sí? Entonces se inspira en esto, pero consigue a través de los números poder localizar esos eventos que suceden y que se repiten y a qué corresponden. Entonces, lo que me interesa hoy es que ustedes sepan cómo es que esto sucede, por qué me pasan ciertas cosas. Había escrito mis ciclos memorizados, pero no me acuerdo dónde hoy, cuando me estaba acordando que tenía que hablar de esto, pero ya lo voy a encontrar. Para darles un ejemplo concreto, ¿sí? Hay uno que se llama síndrome del aniversario, o sea, todos los años me pasa lo mismo. Por ejemplo, un mes que a mí se me suelen repetir cosas de muchos cambios, o en el momento que estoy en esos ciclos, se produce el cambio, suele ser en noviembre, por ejemplo. Después, si uno va viendo más a detalle, se da cuenta que en enero repite unas cosas, en febrero otras. Eso es síndrome del aniversario. Estos son sencillos, o sea, se repite lo que es bueno y se repite lo que es conflicto también. El conflicto se repite para que nosotros aprendamos esa lección que todavía no se aprendió. Por eso también se trabaja desde la genealogía, porque puede ser que ese ciclo yo lo repita, pero que sea heredado porque la abuela no pudo resolver algo, entonces mamá tampoco, y yo pertenezco a este clan, porque también tengo eso que resolver y elegí entonces nacer en este clan para aprender esa lección de vida. Entonces, el ciclo de aniversario es al año. Todos los años me pasa lo mismo, o cada 10 años me pasa lo mismo, cada 5, ¿sí? Cada uno tiene sus propios ciclos, no es que sea una regla para todos, pero sí es una regla para uno mismo, donde puede encontrar eso, ¿sí? Marc Flechet hace una verticalidad en los ciclos, donde tiene en cuenta dos cosas principales. La primera, autonomía, que es en el momento del parto, cuando nosotros nacemos, es como que él indica que esa es nuestra primera independencia, ¿sí? Porque salimos del vientre materno y empezamos a hacer nuestra vida, nuestros ciclos biológicos reales en un cuerpo. Mientras tanto, estuvimos viviendo en función de mamá. Y el segundo que hace es en el momento de que nos independizamos realmente. Entonces, lo que ustedes podrían traer ahora a su mente es recordar cuándo lograron esa independencia, ¿sí? Donde soy autónomo, ¿sí? Donde no dependo de mis padres, no dependo de una pareja. Si yo toda la vida dependí de mis padres y luego dependo de mis parejas, estoy repitiendo un ciclo, ¿sí? No estoy tomando esa segunda autonomía, que es muy importante. Es decir, que no nos convertimos en adultos hasta que no resolvemos eso, autogestionarnos, vivir por nuestra propia cuenta, ¿no? Hacernos cargo de todos nuestros gastos, de nuestras cosas. Esa es la segunda autonomía de la que habla Flechet. Y en base a esa, él siempre nos permite, es la fórmula que nos da para poder calcular esos ciclos celulares memorizados. Por ejemplo, una persona de 47 años con un cáncer de peritoneo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene que proteger el vientre, ¿sí? ¿Qué le pasa? A los 27 años ella queda embarazada y el médico le dice que se tiene que cuidar porque podría perder al niño, ¿sí? Entonces tenemos su época de autonomía, es autónoma, ¿sí? Se separa de la familia de origen y empieza a vivir por cuenta propia. Fíjense en qué importante esto, ¿no? A los 20 años, ¿sí? Y a eso le vamos a sumar la edad que tiene ahora, o sea, que ahora si tenía 47 años con el diagnóstico, vamos a ver qué pasó a los 20 más 7, ¿sí? A lo mejor fue a los 27, no específicamente a los 20, ¿sí? Entre los 20 y los 27, porque es también con el sentir, cómo me siento yo. No quiere decir que el ciclo sea un solo día, un solo mes, sino que a veces el ciclo dura un tiempo. Bueno, entonces esta señora a los 6, a los 20, vamos a los 40, ¿sí? Porque vamos a dividir la edad actual, la que tiene a los 47, cuando le dan los diagnósticos, la podemos poner en 40 y la dividimos en 2. Entonces, ¿qué pasó a los 20? Se independizó.
¿Qué pasó antes? Y bueno, como a los 7 años ella tiene una apendicitis, otra vez la panza, ¿sí? Y si nos vamos más atrás, ¿qué pasó en el vientre materno? A los 7 meses de gestación, mamá tuvo un intento de aborto. O sea que en el embarazo de mamá a los 7 meses se estructura, ¿sí? A los 7 años, sola, con una apendicitis en el hospital, sin entender nada, esa estructura se reafirma. A los 27, cuando sucede del peligro, eso se desencadena. Como que se pone más firme esa estructura y a los 47, que seguramente entra en una menopausia o en alguna situación, se desencadena este cáncer de peritoneo. ¿Por qué? Porque es algo que uno sostiene por mucho tiempo, pero al ser un programa, un ciclo memorizado, si no tomamos conciencia, lo venimos sosteniendo de alguna manera desde el nacimiento. Entonces, cada situación, cada estrés que viva con respecto a lo mismo, se va agravando el síntoma. Por eso es importante reconocer, por ejemplo, esta metodología para poder encontrar el momento semilla. Porque, ¿qué hacemos en la bio? Empezamos a desestructurar desde el proyecto sentido. Ya sea haciendo un protocolo para proyecto sentido, el niño interior, luego hacemos algo más, puede ser una sofrología para sacar todas estas memorias de los ancestros y vamos trabajando y resignificando todos esos conflictos para, por ejemplo, que el cáncer se haga una remisión, no se sane, pare o la persona toma conciencia y entonces su salud vuelve a su estado de equilibrio. Por ejemplo, también podemos decir que hay ciclos horizontales, pero eso ya tiene más que ver con las personas que resuenan con nosotros en el árbol, ¿sí? Si yo fui primera hija, tengo que ver qué programas vivió si mi papá o mi mamá fueron primer hijos, o el primera hija de mis abuelos. Si estoy resonando con alguna tía. Para eso tenemos que estar en el mismo mes de nacimiento, 10 días antes, 10 días después. Bueno, eso ya es más complicado. Y también por ahí se suelen relacionar con los rangos de hermandad, que no lo vamos a explayar ahora. Sino esto, ¿por qué me sucede siempre lo mismo? Entonces, mirar, ¿qué me está sucediendo hoy? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo los ciclos memorizados. A mí me pasaron cosas así importantes a los 11, a los 22, a los 33, a los 44 y ahora estoy en un gran cambio interno también, que estoy por llegar a los 55. Vaya casualidad que son también números maestros, y que yo nací un día con número maestro. O sea, la numerología es tan exacta en todo, que es increíble. Bien, ¿y qué me pasó? Por ejemplo, seguramente mi mamá también tuvo un intento. Yo nazco, mi mamá queda embarazada de mí al mes de haberla tenido a mi hermana. Mi hermana nace con un tema médico y mi mamá tenía que acompañarla, por supuesto. Y ahí queda embarazada de mí, por lo tanto, yo iba en la panza. Y todo lo que vivía mamá, y creo que cuando mi mamá tenía 7 meses de embarazo mío, de hecho mi hermana tenía 8 meses, la operan por primera vez. Entonces ahí hay un tema entre la vida y la muerte. A los 11 años, ¿qué me pasa? Apendicitis, como la del ejemplo que les decía hace un rato. A los 22 tengo mi primer hijo, ¿sí? Entonces un gran cambio ahí porque ahí uno es como que realmente termina de hacer esta separación porque eso es como que queda implantado mi propio hogar, ¿no? Como con las ideas, yo siempre pensé voy a tener muchos hijos. Entonces ahí a los 22 nace mi primer hijo, es un ciclo también, ¿no? Uno tiene miedo, algo de como mi mamá, el miedo que tenía cuando yo nací, o cuando todo esto sucedía con mi hermana. Entonces como que se van repitiendo esas situaciones, ¿sí? A los 23 años fallece mi abuela. Estos ciclos míos se repiten siempre con vida a muerte, ¿sí? A la vida, al miedo a la muerte, al nacimiento.
A los 44 empiezo con todo este nuevo descubrimiento de todo un cambio de vida, morir de una manera de pensar, nacer a otra. Y bueno, y ahora el cambio en realidad lo estoy transitando, así que cuando lo termine se los cuento de qué se trata. ¿A dónde estoy por ir? ¿A dónde estoy yendo? Porque entre medio tengo otro ciclo memorizado que sucedió entre los 7 y 8 años, que me caigo de una hamaca y me golpeó la cabeza y quedo inconsciente, ¿sí? A los 17, 18 años me voy de casa. Ahí realmente yo hago mi primera autonomía. Me voy a vivir a otro lugar, lejos de mis padres, a trabajar, a estudiar, todo por mi cuenta. En esa época los padres, o al menos a los míos, no les alcanzaba para sostener. Pero yo quería estudiar, yo quería trabajar, yo, Tauro, emprendedora, siempre. Después, entre los 27 y 28, mi tercera hija, que también corre riesgo, la doctora dijo, no está creciendo en el vientre, hay que hacer cesárea. Eso me tomó por sorpresa y para mí fue un shock biológico fuerte, entonces, porque para mí corría peligro la vida de mi hija. Entonces, ahí también queda marcado eso. Después tengo a los 37, que yo vivía en La Rioja, y me mudo para acá, para la Cumbre de nuevo, con 3 niños, chicos, a los que estaba criando. Entonces ahí tuve otro shock, un gran cambio. Y ese quedó muy, muy impregnado en mis células. Y luego, cuando, que también lo hemos hablado en algunos vivos, cuando tenía que cambiar de vida, dejar el trabajo fijo y dedicarme a lo que me gustaba, ese me tenía muy anclada. Me costaba mucho soltar, encontrar la manera de trascender eso. Porque a pesar de ser consciente, uno tiene que crear los recursos. Entonces a veces crear los recursos, trabajar todos los programas que están involucrados, es el aprendizaje. O sea que yo tenía que aprender a confiar en mí misma. Hasta que no tuve suficiente confianza en mí misma y en la vida misma, ahí recién pude liberarme de ese como un gran salto cuántico. Yo me atrevo a estos ciclos memorizados también relacionarlos con saltos cuánticos de conciencia, porque son cosas fuertes que nos pasan, que nos hacen cambiar la manera en que veníamos viendo la vida antes. Y bueno, y ahora a los 57 no sé qué me irá a pasar. Yo creo que ya iré afirmando, no sé, como mientras estemos acá estamos aprendiendo. Pero bueno, voy a tener más claro lo que sí cada vez se vive con menos trauma, no hay síntoma, no hay enfermedad, sino que soy consciente que hay ciclos que se repiten. ¿Por qué? Porque hay aprendizajes, se relacionan con la vuelta de espiral, estamos pasando por el mismo lugar, pero de acuerdo a lo que hayamos aprendido, nos va a afectar más o menos. Si yo es la 10ª vuelta que doy y no aprendo y sigo repitiendo lo mismo, entonces vuelve a sucederme lo mismo o lo vivo de manera muy dramática. Porque en realidad lo que cambia es la percepción de cómo lo vivo, no el ciclo que tengo que vivir. Entonces, mientras yo más confío en mí mismo, más confío en la vida, más confío en que soy uno, entonces menos trauma hay. De esa manera nosotros sanamos el trauma, que es un poco lo que busca la biodecodificación cuando vienen a la consulta por un síntoma, por una enfermedad, que es un conjunto de síntomas, ahí vamos a tener que ir buscando. Y entonces, ¿qué hacemos con estos ciclos memorizados? ¿Qué edad tiene la persona? Bueno, voy con mi edad. Ahora voy a cumplir 55. ¿La mitad cuánto sería? 27, ¿sí? Que tiene que ver también con el nuevo nacimiento de mi hija, que hay un trauma. Si lo divido, si lo divido más en 2, me quedan en que a los 17, porque son cada 10 años, lo mío, tuve esta independencia, la primera independencia, y a los 7, o sea, de donde lo vea, con esta formulita, lo encontramos igual, ¿sí? A los 7 fue el primero, y el primero que todo condensa fue en el vientre materno de mamá, lo que mamá sentía mientras me estaba gestando, ¿sí? De ahí sería, digamos, la raíz. Puede también que, por ejemplo, me vaya a que, por ejemplo, con el ejemplo que le daba, quizás esta persona sufre este cáncer de peritoneo, pero su madre también lo vivió y su abuela también. Quizás fue la bisabuela que a lo mejor perdió un niño muere ella o muere el niño al nacer o mueren ambos,
Entonces es eso lo que vamos buscando. Pero no es culpa de la abuela, ¿sí? Esto que quede claro, porque en la genealogía tendemos a echar la culpa a los otros y no hacer nada. No, esto es solo información que a mí me sirve para hacer la transformación que necesito hacer para que esto deje de doler, lo viva como lo tenga que vivir, en gratitud, en felicidad. Yo ahora sé que viene un cambio, no sé cómo es, me permito las emociones que tenga que sentir, me permito los procesos que tenga que hacer y lo hago muy tranquila porque sé que algo diferente viene, más con todo lo que estamos viviendo a nivel planetario y toda la información que hoy en día, aparte sé que es muy bueno lo que viene y son cosas que uno ya he pedido, ¿no? Y a lo mejor la vengo pidiendo hace mucho, pero va a suceder ahora, porque ahora es el momento de mi ciclo, en que una transformación se hace, ¿sí? No es algo que haya que romper, es algo que hay que comprender, no porque me cause una enfermedad, como en el caso del ejemplo, lo voy a tener que romper a ese ciclo. Tengo que conocerlo para transitarlo desde otro lugar. Recuerden que lo que nos genera una enfermedad o un síntoma simplemente es los pensamientos, ¿sí? Entonces, como yo esté pensando sobre la situación, si yo me paro en la desgracia que vivo, en lo víctima que soy de todo lo que sucede, y eso va a causarme un síntoma, una enfermedad, porque me siento impotente, no puedo hacer un cambio, me estoy adaptando a algo que no quiero, o conociendo toda esta enfermedad, me paro en la vereda del sol, como digo yo. Entonces, si todo esto ya lo sé, a ver, ¿qué tendría que hacer diferente? ¿Mm? Confiar, por ejemplo, en la vida, confiar que siempre sucede lo mejor que tenga que suceder. Ah, pero eso no es fácil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a creer que podemos controlar todo, a creer que está bajo nuestro cuidado y nuestro control que las cosas sucedan o no. Cuando empecemos a comprender que no es así, que lo único que podemos elegir es la manera en que quiero sentirme, la manera en que lo quiero vivir, aceptando lo que tengo que vivir, ¿no? Porque fíjense, digo, acepto las emociones que esto trae, pero ya sé que es una emoción que no la voy a anidar en mis pensamientos, que no la voy a cargar con pensamientos negativos, con que esto debería ser de otra manera, en que no debería estar sufriendo, en que no debería, no sé, ser diferente. Y bueno, si provoca emoción, vivo la emoción, a ver qué me dice esta emoción. A veces es una emoción, cuando ya hay un grado de situaciones aprendidas, es una emoción que está terminando de limpiar cosas que están muy grabadas a nivel celular y que con esta modificación que hoy en día estamos viviendo, los que elegimos y los que queremos hacerlo de ADN, para un nuevo humano, causa también angustia, pero esas capaz que ya ni sabemos qué es los restos que quedan. Pero si yo lo bloqueo y no me permito sentirme angustiada, no durará la angustia que antes duraba 2 días, una semana, un año, y después hacía mi actitud y empezaba a formar parte de mi personalidad, del vivir angustiado, o me generaba una depresión, o un malestar, o continuo enojo, lo que sea. Si yo ya comprendo que es eso, simplemente va a durar unos instantes. Y el cuerpo limpia y listo, ya está, se pasó. Y volviste al equilibrio. Es mágico, digo yo, es mágico, es alquímico en realidad, ¿no? Porque yo amo la alquimia del mago Merlín, la alquimia de la llama violeta, que estamos trabajando mucho en esta época, en este momento, porque es transmutadora y es el rayo que se está trabajando para transmutar. Entonces, depende de eso, es cómo yo voy a vivir esos ciclos repetitivos. Observen que es igual que la Tierra, cómo hemos venido viviendo los distintos ciclos evolutivos, biológicos del humano. En la Atlántida y la Lemuria, en la época de Egipto, después en la época del Arca de Noé, y así, ¿sí? Hoy en día estamos tan avanzados que podemos vivir este traspaso, porque cuando el planeta Tierra ha vivido esto que está viviendo ahora, que para el planeta o la madre Tierra, Gaia, el alma de la Tierra, este salto cuántico que está dando, aparecer en un día galáctico, transitar este día galáctico, este cambio de era,
nos puede soportar a las almas que estamos, ¿sí? Lo humano hizo su evolución y Gaia hizo su evolución y no es necesario que se retire todo para que vuelva el proceso a iniciarse, sino que se inicia con nosotros encarnados. Bueno, verán que todo va desde el cuerpo físico de lo que me pasa hoy, que es exactamente un espejo de todo lo que sucede a nivel universal, del multiverso incluso, ¿sí? Son todos ciclos que se repiten, todo es cíclico, todo tiene un orden específico, que es divino, porque si no habría caos todo el tiempo y no hay una estrella que se choque con otra, ¿sí? No hay un planeta que se esté chocando con otro. Entonces, si alguien creó esas reglas de ciclos para que todo sea perfecto, ¿por qué nosotros nos vamos a negar a vivir los ciclos que nos tocan vivir? Eso hace resistencia y crea más enfermedad, más dolor, más sufrimiento, ¿sí? Entonces hay que trabajar mucho la aceptación de sí a todo como es. Es importante, para mí al menos, y por eso se los comparto, conocer todo esto para que uno pueda realmente vivirlo de otras maneras. Porque si bien hay una frase maravillosa, que amo mucho porque también es real, que dice, esto también va a pasar, sea bueno o malo, ¿sí? Entonces eso nos mantiene en constante conciencia de unidad, en presencia, de cuando pasa algo bueno, pasa algo malo, tener el mismo concepto. Esto también va a pasar, ¿sí? Para no quedarnos estancados en las zonas de confort, por ejemplo, de lo que me gusta, entonces no intento otra cosa, no sigo creciendo, me estanco. Y lo que no me gusta, tampoco crezco, me estanco en el dolor, en el sufrimiento, en el ay de mí. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve para tener conocimiento, saber que existe y que mientras esté sucediendo, estoy aprendiendo. Y lo tengo que ir aceptando, que justo lo que sucede es lo que me conviene. A veces estas son frases, para mí, hermosas, afirmaciones, pero si no tenemos la certeza, si lo hacemos solo de la mente, se hace muy duro transitar el camino. Creo que ya hemos visto la diferencia entre conciencia, vivir desde la mente y vivir desde la conciencia. Bueno, todo esto se aplica a eso, a vivir desde la conciencia, y esa conciencia es tener conocimiento y bajarlo a la experiencia. Entonces yo sé cuál es mi conocimiento, que a los 11 me pasó algo, que mientras mamá estuvo embarazada le pasó algo, que a los 22 tuve un cambio de vida, que a los 33, pero es que a veces no hacemos esta línea del tiempo. A veces ni nos queremos acordar del pasado, cuando no nos damos cuenta que eso está formando nuestro continuo presente. Entonces, yo hoy los invito a que hagan esa línea del tiempo. Si hay una situación que sienten que se repite, les cuesta compartir estas cosas, no pasa nada. A veces no las tenemos identificadas. Por ejemplo, hay otras maneras también, ¿no? ¿Para qué repito siempre el mismo tipo de parejas? ¿Sí? Elijo los mismos hombres. ¿Para qué? Para que aprendas. Ahí hay un ciclo memorizado también. Y no estás aprendiendo la lección, no te estás viendo y no estás confiando en vos mismo. Entonces la vida me proyecta y me hace conocer personas que yo cambio el envase, pero que yo las veo de la misma manera. No es porque las personas sean muy iguales, pero yo en todos voy a encontrar lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo que trascender, ¿sí? Si tengo un programa de que ha habido una mentira o me miento a mí mismo porque no reconozco quién soy, no me miro todo lo que he vivido, no me valoro todo lo que he hecho y todo lo que he ido trascendiendo. Entonces me miento cuando me digo que no soy suficiente, me miento cuando me digo que no es justo, me miento cuando me digo, esas son mentiras que nos contamos. Entonces hay que ser honesto con uno mismo y decir, ¿para qué estoy viviendo esto? Si yo ya viví esto, esto y esto, ahora quiero vivir otra cosa y quiero hacer lo posible porque suceda. Ahí va a haber un cambio y voy a dejar de repetir esto de encontrar siempre las mismas personas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque ya lo aprendí. Entonces apenas las vea, las identifique, no por buenas o malas, sino que yo ya voy a ver eso tan claro en el otro, que yo necesito a alguien que vibre de otra manera, pero para que yo
contacte con alguien que vibre de otra manera, tengo que vibrar de otra manera, porque no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. ¿Y qué somos? Somos nuestras creencias, somos nuestras emociones, somos nuestros pensamientos. Si yo no cambio eso, ¿sí? Si me sigo sintiendo una víctima de la vida que viví, voy a seguir siendo víctima de los sucesos que vienen, ¿sí? Ya sea a través de una pareja, a través de un trabajo, porque puede que repita siempre lo mismo para trabajos, me pasa lo mismo, empiezo un trabajo, dura unos meses, tengo que cambiarlo. Bueno, ¿de dónde vienen esas memorias? ¿De qué me estoy protegiendo que no lo sé? Porque en realidad es una defensa, porque creo que hay un ataque, y eso en realidad no existe, como dice el curso Milagros. Solo mis pensamientos que creen un ataque pueden hacerme vivir un ataque. Ahora, si yo entiendo que eso que se repite es para aprender y que se va a repetir mientras yo no aprenda la lección, ¿sí? Lo tengo que amar. ¿Por qué? Porque estoy evolucionando igual, ¿sí? Es la única manera que tenemos de evolucionar, repitiendo. Y el universo es tan amoroso que nos crea esa realidad para que al fin lo aprendamos, antes de desencarnar. Pero no pasa nada si no lo aprendemos. Venimos otra vez, encarnamos en otro avatar y lo seguimos teniendo pendiente como lección de vida para volverlo a aprender. ¿Y para qué les digo todo esto? Para que lo relajemos, ¿sí? Lo hagamos y lo vivamos desde el amor. Porque enseguida tendemos con esta mente adiestrada en el antiguo paradigma a irnos al sufrimiento, a la víctima, a la culpa, a la manipulación y no hacernos cargo y no tomar responsabilidad. Entonces hay que comprometerse con uno mismo, tomar responsabilidad, hacerse cargo, pero todo desde el amor propio. Y si siento que ahora no puedo, listo, me lo permito también, ¿sí? Yo hay veces que los procesos vienen tan así, digo, paren, que no puedo con esto, déjenme tiempo, como buena taurina, ¿sí? Los procesos me llevan mi tiempo, que cuando yo los quiero acelerar, me enriedo en un ciclo de exigencia, de control, y ahí se pone peor la cosa. Hoy ya los tengo muy claro, entonces todo eso lo evito, no sucede, pero apenas me olvido, aunque sea un instante, lo suelo volver a vivir. Entonces ya sé que tengo que respirar, volver a mí, sentarme y preguntarme, bueno, Ro, ¿qué quieres vivir? ¿Cómo lo quieres vivir a esto? Y volver a decidir. Y ahí se resuelve. Pero tal cual, dice, sí, tal cual, así es. Volver a respirarnos, sentarnos. ¿Y qué quiero? ¿Cómo quiero vivir esta situación? ¿En el drama, el sufrimiento, el dolor, la víctima? ¿O desde el amor? Que no es la alegría constante. El amor es un estado de estabilidad y de aceptación plena a todo como es. Entonces eso me permite transitar cualquier proceso de la mejor manera, ¿sí? ¿Y cuál es la mejor manera? La que yo me pueda sentir más en paz. La boda nos muestra que es más despacio. Víctima jamás. Exacto. Bueno, acá no entiendo bien, Nancita, ¿qué me quisiste poner? La vida. La vida nos muestra que es más despacio, tal cual, tal cual. En la incomodidad crecemos. Yo sé que has estado pasando un proceso así, por eso sé totalmente la certeza en tus palabras, que no es de la boca para afuera, sino que es un proceso que te estás permitiendo, que te has permitido. Y esto es lo que propongo en las consultas, en las formaciones. Permítanse en el proceso. Como dice Nan, en la incomodidad crecemos. Es la única manera. Si nos quedamos en la comodidad, de siempre la culpa es del otro, siempre me pasa lo mismo, no voy a hacer nada, lo repetimos, ¿sí? Bueno, ¿para qué me sucede esto? ¿Para qué tengo un accidente? ¿Para qué vivo un síntoma? Son de cuestiones repetidas, muchas veces, ¿sí? Un síntoma, de acuerdo a la gravedad, hay mayor repetición. Está totalmente relacionado con estos ciclos. Por eso les traía un ejemplo de un cáncer de peritoneo. Porque un cáncer es la sumatoria de muchos ciclos memorizados repetidos.
Si no tomo conciencia y no aprendo, se sigue repitiendo, ¿sí? Entonces, yo a los 47 años, si ya viví todo eso, tengo que tomar conciencia. ¿Para qué lo viví? ¿Qué tengo que aprender? Y eso me va a transmutar, transformar, y voy a poder decirles a mis células que ahora quiero vivirlo de otra manera. No, siempre tuve problemas en el vientre, por ejemplo, con el caso, ¿no? Siempre problemas con toda esa área del territorio, porque es un síntoma territorial, totalmente de territorio ese. Entonces, ¿qué es lo que se repite? Y la vida me lo va a mostrar a través de un síntoma, de una actitud. Se puede repetir, siempre llega este momento y no tengo dinero. Son ciclos repetitivos. ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué creencia? ¿Qué patrón? ¿Cuándo se ancló en mí eso? Eso es lo importante, que es lo que encontramos en la bio. ¿Cuándo empezó la causa a generar todos estos efectos? Porque lo que viene después son todos efectos. ¿Para qué? Para que esa causa sea transformada y yo vuelva a elegir, porque siempre yo soy la causa, cómo quiero empezar a vivir de otra manera, a pensar de otra manera, a sentir de otra manera, ¿sí? A emocionarme, permitir que la emoción, que ya sabemos que dura un instante, me dé la información, el cuerpo la viva, no la bloqueo, me la dejo sentir, porque cuando yo bloqueo la emoción, empiezo a generarla sobre el pensamiento, se genera un sentimiento y mientras más lo sostengo, más se sostiene la emoción y entonces eso es lo que va generando el síntoma o la enfermedad, que es la segunda ley biológica de Hammer, que habla de la ley bifásica de los SBS, se llama en realidad la segunda ley, que quiere decir esa fase de estrés, vagotonía, estrés, vagotonía. Si eso está en vez de ir y desaparecer, es decir, estoy normotonía, una vida normal, vivo un estrés, lo vivo, lo resuelvo, empieza la vagotonía, aparecen los síntomas, lo resuelvo, me dejo vivir el síntoma, lo sano, todo lo demás, media una epicrisis, que es volver a un estrés, pero al final lo acepto y sigo con mi vida normal. Listo, no pasó nada. Pero en cambio, si yo voy de la normotonía, entro en un estrés, resuelvo, bajo, tengo un síntoma, un resfriado, cualquier enfermedad que sea de resolución, la mayoría lo son, hay muy pocos síntomas que son en el estrés, luego vuelvo, y si ahí cuando me dio la epicrisis, el estrés de nuevo, vuelvo al estrés, en vez de decir, no, esto ya lo aprendí, ya no lo quiero, y termino de hacer la sanación. Si vuelvo y hago ese ciclo repetitivo, es el ciclo memorizado que queda en nuestras células. Y tanta memorizarlo y repetirlo, ¿qué pasa? Se genera una enfermedad más grave, un síntoma más crónico o un cáncer. Y ese cáncer, el problema con el cáncer, ¿qué pasa? Que a veces nos da muy poco tiempo, ¿sí? O aparece de repente, no es como una enfermedad crónica que te va mostrando, te está dando tiempo que resuelvas, pero sabes que la tenés, aprendes a gestionarla, si es una diabetes, me controlo el azúcar, hago todo lo que tengo que hacer. Eso es una enfermedad crónica, ¿sí? Pero no estoy resolviendo a fondo. Solo estoy apaleando los síntomas. Y no hay que apalear los síntomas, hay que ir al fondo y resolverlo. Sería lo mejor. A veces nos lleva tiempo, mucho tiempo, como hablábamos la vez anterior. Creemos que un síntoma se va a curar como cuando nos dan el remedio, bienvenido sea porque nos calma un dolor, pero me está tapando si no lo veo. Entonces no me quedo en que lo tapo, lo ayudo, pero lo miro más a fondo, ¿sí? Acá lo tapo, pero paso con la mirada y miro. ¿De dónde surgió? ¿Para qué lo tengo? No me sigo acá como si nada hubiera pasado, porque algo pasó, algo cambió, algo no gestionaste bien la emoción, algo sentiste que te sobrepasó. Y a veces tenemos, el cuerpo es tan maravilloso que tenemos distintas estrategias para sobrevivir, porque todo es supervivencia al fin y al cabo. Y como tenemos distintas estrategias para sobrevivir, hay personas que tapan haciéndose así una muralla, ¿sí?
el guerrero de la armadura oxidada. Entonces, nada les toca, nada les pasa, siempre están bien, siempre están bien, siempre están bien. ¿Y qué pasa un día de repente? Se desencadenó un cáncer, un tumor. ¿Y cómo podemos saber cuándo empezó? Por el tamaño, ¿sí? Entonces, la vida nos da tantas herramientas para poder vivir en salud perfecta que tenemos que aprender a aprovecharlas, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que me gustaba hoy compartirles. Dice Nancita, yo sé que tu síntoma, este último, te va a llevar un tiempo, pero la verdad que admiro tu voluntad por vivirlo, permitirte el proceso, hacerlo desde el amor, porque es así, ha decidido ella hacerlo desde el amor y salir de ese estrés y vas resolviendo un montón de cosas en el camino, porque eso es lo que nos vino a traer el síntoma, el accidente o lo que sea, poder ver más tranquila, porque a veces que no paramos, y si no paramos la vida nos para porque no hay que ir a ningún lado. O sea, el estado pleno es la quietud. Y nosotros vivimos muy en contra de la quietud, ¿no? Entonces creemos que si no hacemos tal cosa, no somos suficientes. Que si no andamos corriendo todo el día, no somos suficientes. Que si no estamos en el hacer, no somos suficientes. El pensar que no somos suficientes nos trae muchos conflictos. Hay muchos síntomas que se relacionan con esto de no creerme suficiente. Sobre todo lo que tiene que ver con lo osteoarticular, el movimiento, lo que me permite levantarme, lo que me permite sentarme, lo que me permite caminar, lo que me permite andar. Si no me valoro, me para. La vida me para que reflexione y aprenda. Y si no aprendí, va a volver a pasar, ¿sí? Pero no importa, siempre algo podemos aprender y ahora tenemos toda esta información para comprender lo que es así. Antes no sucedía, antes no estaba todo dispuesto para que lo aprendamos. Pero es evolutivo, no estuvo ni mejor ni peor, era lo que se podía en ese momento. Por eso, es importante, hoy que también tocamos un tema que tiene que ver con la genealogía, volverles a aclarar esto, porque siempre estoy escuchando que culpa de los ancestros, que quiero sanar mi linaje, no podemos sanar el linaje, nosotros nos sanamos a través de él. Hay que cambiar el lugar donde nos ponemos, ¿no? Esta soberbia, yo vengo a sanar a los ancestros porque aquellos lo hicieron mal y yo lo voy a hacer bien. No, no. Si estás acá y vuelto a encarnar es porque ya no lo hiciste bien. Y capaz fuiste tu abuela o tu bisabuela o tu tatarabuela y como no lo aprendiste, volviste con una nueva oportunidad que nos da la vida. Entonces, no tengo que sanar el linaje, tengo que sanarme a mí misma y el linaje, en la genealogía, el árbol, los ancestros nos dan una información maravillosa, hermosísima, para que podamos comprender cuál es ese aprendizaje, cuál es esa lección. Todos aquellos que resuenan con nosotros, todos esos ciclos memorizados, celulares. Esto es la memoria celular que me mantiene con vida, ¿sí? Mi cuerpo, su único objetivo, mi cerebro físico, su único objetivo es mantenerme con vida, ¿sí? El sistema nervioso, todo, este fantástico avatar que crearon es para mantenerme con vida, en supervivencia. Pero ya tenemos que comprender todo esto, dejar de vivir en supervivencia y vivir la vida. En supervivencia ya estuvieron nuestros ancestros y fueron logrando de a poco toda esta evolución para que hoy podamos aprender a vivir la vida. Entonces, me hago cargo, me responsabilizo, soy honesto, me miro, ¿sí? El ejercicio hoy, saca la mitad de tu edad, la que tenés hoy. ¿Qué pasó? ¿Hay algo que estés viviendo ahora? ¿Qué pasó a la mitad de la edad que tenés ahora? ¿Y la mitad de la mitad? ¿Sí? Cuando eras niño y después en el vientre materno tenés alguna información, quizás no la tengas, quizás ya no tengas a mamá, pero quizás algo te recuerda, algo te resuena, porque la información que necesitamos es la que tenemos. Entonces, ¿qué nos suele servir? Bueno, ¿qué se hablaba de tu época de nacimiento? O decía, no sé, yo era una bebé o era un embrión, pero siempre nos han contado la información que necesitamos. Entonces, no, sí, que cuando estaba embarazada de vos pasó tal cosa. No, que ahora ya
si no se contó nada, también eso es mucha información. Si no sé nada, si nunca pregunté nada, es mucha información. ¿Por qué? Porque no me está interesando cómo nací. Entonces tengo que trabajar mi identidad, quién soy, ¿sí? ¿Por qué tapo quién soy? Y volver a elegir quién quiero ser. Entonces, todo esto creo que es el mensaje que quiero con el que se queden, que todo tiene una solución, que todo lo podés sanar y que todo está en tus manos, no depende de nadie más. Y eso nos da un empoderamiento y una libertad increíble, pero requiere compromiso y responsabilidad para llevar a cabo todas esas cosas que había que hacer en función de esa toma de conciencia. Porque ¿qué pasa? Yo digo, sí, bueno, esto me pasa porque tengo un ciclo, tengo que hacer un salto cuántico, me enfermé por esto, pero si no voy a hacer nada, solo me voy a explicar, no lo voy a experimentar y no voy a ver qué otra estrategia puedo usar para trascenderlo, se va a seguir repitiendo. Y no solo en mí, en los que vienen también. Recuerden eso, ¿no? Entonces, si yo tengo esa ansia de ayudar, que todos queremos ayudar a todos, que queremos ser buenos con el resto, es la mejor manera de ayudar y de ser buenos, haciendo lo que vinimos a hacer, trabajando sobre nosotros mismos, autodescubriéndonos, autoobservándonos y autoeligiendo ser feliz hoy, aquí y ahora. Entonces, si hoy soy feliz aquí y ahora, dentro de un rato soy feliz aquí y ahora, esa es la única vida que puedo estar creando. Si hay plena aceptación hoy, va a haber plena aceptación mañana. Entonces, mientras más empiece a cultivar esos buenos hábitos de vivir bien, mejor voy a vivir. Bien, en estado de salud perfecta y trascendiendo porque vamos a seguir teniendo pruebas, vamos a seguir, si no, nos estancaríamos y no tiene sentido. Pasa que son otro tipo de experiencias las que se viven, ¿sí? Es así, no es mi experiencia, la de los 22, madre primeriza, muerta de miedo. A los 33, la pérdida de mi abuela, no sé si esa les dije. Eso para mí fue encontrarme realmente con un ser querido, cercano. Fue un impacto de encontrarme con la muerte, ¿sí? Comprender qué era eso porque perdía el ser más querido que había en mi vida. Entonces, eso me hizo realmente replantearme toda mi vida en ese momento y empezar a preguntarme, ¿quién quiero ser cuando me vaya de acá? ¿Qué quiero que digan de mí? Lo mismo que yo puedo decir de mi abuela, un ser amoroso, siempre dispuesta, al menos así la viví yo. No sé lo demás, pero es como cada uno lo vive. Entonces, si ella que era tan buena y que era todo para mí, era mi sol, se acabó la vida. Entonces, ¿qué vida quiero vivir? Porque ella tenía un espíritu alegre, feliz, y yo en esa época ya estaba enojada. Entonces ahí empecé a hacer ese cambio, a dejar de estar como estaba, a dejar de luchar con la vida. Ella fue una gran luchadora, me enseñó un montón, pero yo quería vivir eso o quería honrar todo lo que ella había pasado para que yo esté donde estaba ahora. Ella ya era grande y se fue a conocer hasta mi última hija, que había nacido hacía poco. Ella me adoraba, la adoración que teníamos era mutua, y hoy en día me sigue acompañando, No está encarnada, pero su energía yo la tengo presente siempre, y mis hijos también la sienten. Esto es otro que sepamos, que cuando alguien desencarna, no se va, la energía no se va de al lado nuestro, solo que como no tenemos ojos para ver, creemos que es así, y también queremos sufrir por eso. Es importante conocer de qué se trata la muerte para también sacar este sufrimiento. Bueno, eso fue a los 33. Y a los 44 este gran cambio, como verán, otro renacer, pero para otra cosa. Y ahora viene un nuevo renacer, pero es que yo estoy contenta porque es lo que le pido al universo y va llegando. Pide y se te dará y se va llegando. Y es un proceso, sí, que a veces genera mucha emocionalidad, sí, también. Pero lo permito, lo vivo, sé que hay cosas que se tienen que terminar de limpiar, que para hacer un salto cuántico, uno tiene que dejar realmente todo lo de la vida anterior, ¿sí? Porque para mí es como eso, el cambio de vida, muchas vidas en una misma vida. Esto por experiencia propia, pero hay teorías que lo avalan, ¿sí? Hay canalizaciones que lo avalan, Crayon avala todo esto, que yo lo fui comprendiendo, lo fui viviendo, pero lo fui comprendiendo después de lo que vivía. El proceso a veces no lo comprendemos mientras lo estemos viviendo. Pero, por ejemplo, están estas herramientas
como los ciclos celulares memorizados, que nos permiten comprenderlo un poco más. Todo lo que nos está sucediendo tiene un para qué. Está en nosotros descubrir cuál es y elegir vivirlo desde otro lugar. Y hacer el aprendizaje, porque una vez que lo hiciste ya está, ya lo trascendiste, ¿sí? No es tan difícil como creemos, solo nosotros lo hacemos difícil. La vida es muy sencilla y mientras más nos amamos, más sencilla es, porque nos damos prioridad, porque nos permitimos lo que estemos viviendo. Así que bueno, queridas almas, le he dado la hora. Ya veo que hace una hora que estoy hablando y a veces no me doy cuenta. Bueno, esto pasa cuando uno vive de la pasión, de lo que le apasiona, la información, el compartir, los conocimientos. Soy una eterna aprendiz, como siempre les digo. De nada, cuánto que compartimos. Gracias a la vida, que encuentro otras maestras con quienes compartir. A Ciela, Nancy, veo que está Ceci también. Mónica Rivero, gracias a todas. Gracias. También Edda, ¿cómo estás? Vale. Bueno, gracias a todas por pasar por este vivo, aunque sea un ratito. Yo sé que después lo ven, así que gracias por eso también, porque me permiten hacer mi misión, mi propósito. Y mientras, como dice un reel ahí, mientras haya un seguidor que me escuche, yo voy a seguir haciendo estos vivos. Así que, bueno, decirles, ámense, no se distraigan.